día. ¿Qué tal la semana? ¿Pudieron trabajar con algo? ¿Descargaron el trabajo práctico o no empezaron o no vieron nada? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que nos quieran preguntar? Lo de calor, eh, energía que vimos la clase pasada. ¿No? ¿Ninguna duda? Por ahora ninguna, profe. Va, lo tengo anotado en el cuaderno. Está bueno. Bueno, buenísimo. Nosotros vamos a seguir hoy, pero bueno, sepan que cuando se plantee la duda o surjan inquietudes, nos preguntan o nos escriben, ¿sí? Eh, que bueno, que con Mónica siempre estamos como dispuestas a clases de consulta o a generar algún encuentro o bueno, o a responder por mail, ¿sí? Así que pregúntanos cualquier cosa. Bueno, vamos a seguir con la cursada, ¿sí? Con el tema que habíamos arrancado la clase pasada, que tenía que ver con la energía, ¿no es cierto?, que se ponía en juego, o los intercambios, no puse para compartir, los intercambios que existían entre materia y energía cuando interactuaban entre ellos, ¿sí? Entonces, lo que habíamos alcanzado a ver la clase pasada, ¿sí? Era todo lo que tenía que ver con, habíamos hecho diferencia de que identificábamos dos tipos de energía que existía en la materia, ¿sí? Y esa energía respondía a una energía potencial que tenían los átomos y una energía cinética que tenían los átomos. Y que esa energía potencial y cinética química se podían manifestar o podían ser identificadas a través de dos formas sensibles para nosotros, ¿sí? O que podemos cuantificar, que tienen que ver con eh, calor y trabajo, ¿sí? Y habíamos hablado de que habíamos hablado del calor, ¿sí? Eh, no nos diferenciaba en que las reacciones fueran endotérmicas o exotérmicas. Endotérmicas o exotérmicas, y que correspondía con justamente los cambios en cuanto a puntualmente temperatura, ¿sí? O el estado térmico de un cuerpo. Y que eso, acá había que hacer dos aclaraciones porque podíamos o se podían identificar dos tipos de calores, un calor que habíamos denominado como calor sensible, que era el que existía en la materia cuando había una diferencia de temperatura. Entonces ese calor era directamente proporcional a la masa por la diferencia de temperatura, por un valor que era constante, que era lo que denominábamos calor específico, que correspondía a un valor constante para cada material, ¿no es cierto? Y que a la vez también había que considerar un otro tipo de calor que era el calor que era latente, y que ese calor latente no era función de la temperatura, sino que o sea, se producía a temperatura constante, y que ese calor era simplemente el producto de la masa por un valor constante que dependía del material y del cambio de estado en el que estemos trabajando, ¿sí? Habíamos trabajado con cálculos de calor sensible y calor latente para diferentes materiales, ¿sí? Y a la vez también habíamos hecho algunas aclaraciones o algunas interacciones en lo que tiene que ver con eh, si teníamos dos cuerpos que estaban a diferente temperatura, ¿qué pasaba cuando ellos interaccionaban entre sí? Porque nosotros sabemos que cuando se ponen en contacto dos cuerpos, ¿sí? O sea, una de las formas de transmitir el calor es por conducción. Entonces, cuando están en contacto dos cuerpos, el calor se transmite, por decirlo de alguna forma, del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Entonces, el cuerpo caliente se enfría y el cuerpo frío se calienta, ¿sí? O sea, aumenta su temperatura en realidad, ¿sí? Ese es el término. Hasta alcanzar un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio, en este caso, térmico, ¿sí? Ese equilibrio térmico hace que la temperatura final, como habíamos visto en la clase pasada, se correspondía exactamente igual a la temperatura para ambos cuerpos. Entonces alcanzábamos una temperatura que era homogénea para dos cuerpos que estaban en contacto entre sí.
¿Es eso? No. Bueno, eso era lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Y también habíamos visto entonces que cuando existía justamente ese flujo de calor o ese flujo de energía del cuerpo más frío, del cuerpo más caliente al cuerpo más frío y a su inversa el que lo recibe, ¿sí? Habíamos dicho básicamente que es o sea, eso existe porque hay una interacción de energía, ¿sí? Eso que denominábamos interacción de energía, ¿sí? O flujo de energía, respondía a sistemas, porque habíamos clasificado también los sistemas en sistemas abiertos, cerrados o aislados, ¿sí? Y habíamos visto que ese flujo de energía se daba en sistemas que eran aislados, ¿no? Que cuando el sistema permitía un intercambio, un flujo de materia y de energía, era un sistema abierto, y cuando estaba la posibilidad de que no intercambiaba nada, ni materia ni energía, ese sistema era un sistema que era cerrado, ¿sí? Habíamos hecho una aclaración con respecto a los sistemas cerrados, que justamente son sistemas que son ideales, ¿sí? Que a largo plazo o en el largo tiempo no existen, ¿sí? Que lo que tenemos que identificar en realidad es que esa es una condición que la generamos en un corto tiempo, ¿sí? Que nos permite estudiar los sistemas en estas condiciones, pero que esto no es, no se puede extrapolar en el tiempo, ¿sí? Entonces podemos estudiar los sistemas, pero en un corto plazo de tiempo como sistemas cerrados. Entonces, eso en lo que tenía que ver con calor, ¿sí? Con la forma de energía o con la manifestación de energía en forma de calor, o sea, a través del estado térmico de los cuerpos, ¿sí? Y podíamos identificar la energía que contenía la materia. Después habíamos visto también, ¿sí? Que el trabajo, ¿sí? Que el trabajo era otra forma de energía, ¿sí? Y que básicamente ese trabajo o forma de energía la podíamos identificar a través de un cambio de presión o un cambio de volumen. Entonces, lo que estamos hablando es que en realidad el trabajo, que es igual a la fuerza por la distancia físicamente, ¿sí? Con la ecuación física que ustedes vieron, eh, si nosotros lo relacionamos en la materia con un cambio de presión o con un cambio de volumen, entonces estamos hablando de que en realidad sería, vamos a poner acá en el medio, sería en realidad presión por volumen. Ahora, ¿qué pasa si ese volumen, si nosotros estamos diciendo que lo que hacemos es que trabajamos a presión constante? Bueno, si lo que hacemos es trabajamos a presión constante, entonces el valor de la presión va a ser un valor fijo y lo que vamos a tener que hacer es multiplicar por un gradiente o una diferencia de volumen, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones, lo que estamos haciendo es hablar, es decir, ¿sí? Que el sistema, en realidad, con lo que nosotros trabajamos es que es, em, el sistema es un sistema, perdón, el sistema en realidad responde solo a un cambio de volumen, ¿sí? O sea, el trabajo producido solo se debe a un cambio de volumen, ¿sí? Y habíamos definido la clase pasada también que los cambios que tenían que ver con trabajo y energía y trabajo y calor, perdón, respondían a algo que nosotros identificábamos como energía del sistema, ¿sí? Y esa energía del sistema, ¿sí? Que nosotros habíamos denominado como energía interna, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que esa energía interna respondía a la energía cinética química, perdón, energía cinética química más la energía potencial química, y que si esas manifestaciones nosotros de energía las podíamos identificar como calor y trabajo, entonces podíamos decir que básicamente entonces es el calor más el trabajo, ¿no? Y que esto que denominábamos energía interna lo vamos a llamar con la letra U, ¿sí? Como energía interna, y que para todos los sistemas que nosotros estudiemos, o sea, en todos los sistemas,
existe un equilibrio o un balance en esa energía interna que, que considera o que se enmarca en lo que se denomina el primer principio de la termodinámica, que lo habrán visto en física, ¿sí? Que justamente habla como de el balance de esto, ¿sí? De estas interacciones de energía, que justamente lo que dicen es que todo esto es un valor que es constante en el tiempo, ¿sí? ¿Qué significa esto entonces? Esto nos permite inferir algo con lo que ya trabajamos la clase pasada, ¿sí? Porque cuando hablábamos de que, por ejemplo, cuando estaban en contacto esos dos cuerpos y había uno que estaba más caliente y otro que estaba más frío, o sea, uno estaba a mayor temperatura y otro a menor temperatura, existía un flujo de energía de un cuerpo a otro. Y esto se da justamente porque existe este balance o esta conservación de la energía, ¿sí? O sea, hay un cuerpo que le va a dar a otro, ¿sí? Esta interacción entonces se fundamenta en el principio, en este primer principio de la termodinámica, donde básicamente lo que tenemos que considerar es que la energía interna de todos los cuerpos permanece constante, ¿sí? Se conserva, ¿sí? Y esto es válido, como nosotros lo vimos la clase pasada, cuando el sistema es cerrado, ¿sí? O sea que cuando el sistema es cerrado, no hay un intercambio de energía con el exterior, ¿sí? Y la clase pasada habíamos hecho referencia puntualmente a un sistema cerrado con el que todos, que todos manipulamos en nuestras casas. ¿Se acuerdan cuál era? Después ¿Cómo, vimos profe, una... la pregunta? ¿Un termo que no había dicho, profe? Exactamente. La pregunta era que nosotros habíamos mencionado la clase pasada un sistema, un sistema cerrado que todos teníamos en nuestra casa, ¿sí? Que era justamente el termo, ¿sí? Que lo que permitía o lo que tendía o sea, el propósito en realidad es que justamente no exista un flujo de energía con el entorno, ¿sí? Sino que la energía que contiene el agua que nosotros ponemos dentro se mantenga, ¿sí? Después va a depender de la calidad de los materiales, si conservan más o menos tiempo la energía que tiene esa agua, ¿no? Pero bueno, básicamente el termo es un sistema cerrado, ¿sí? Eh, que nos permite justamente validar este primer principio de la termodinámica. Y habíamos hecho referencia también en la clase pasada en que en el laboratorio nosotros no trabajábamos con un termo, sino que trabajábamos con un calorímetro, ¿no? Y que ese calorímetro era el sistema cerrado, ¿no? Que nos permitía, que era el recipiente cerrado, que no tenía interacción con el entorno, que permitía monitorear o censar la temperatura interna, que además de eso tenía una agitación, porque también tenemos un flujo o un movimiento por convección, ¿sí? Que teníamos que generarlo para que la temperatura sea homogénea en todas sus partes. Y habíamos visto algo como esto, o esta figura, ¿sí? Que correspondía justamente al calorímetro, ¿sí? Bueno, y hablando de lo que tenía que ver con la ecuación o el principio de la termodinámica, ¿sí? Acá básicamente nosotros trabajamos con tres variables, ¿no? O sea, trabajamos con el calor, que después lo podemos cuantificar, con el trabajo, que lo podemos cuantificar, y que la contribución de ambas nos da o nos permite identificar la energía interna que tienen los cuerpos o que tiene la materia. Entonces, básicamente trabajamos con estas tres variables. Y para poder identificar un poquito más estas tres variables, tenemos que conocer, ¿sí? Cuál es la naturaleza de esas tres variables. Y para eso hace falta que por ahí aclaremos un poquito, ¿sí? Que em, estas tres variables van a se van a comportar diferente según nosotros monitoreemos o no qué pasa en el medio, ¿sí? Porque nosotros cuando hablamos de una diferencia, ¿sí? Nosotros podemos aplicar, o sea, esta ecuación decimos, bueno, si yo sumo en este momento el calor que tiene un cuerpo más el trabajo que produce ese sistema, lo sumo y me da la energía interna en este momento.
Pero ¿qué pasa si yo estudio mi sistema en el tiempo? Bueno, si nosotros estudiamos el sistema en el tiempo, en realidad lo que estamos viendo es que, esta ecuación, acá, es que esta ecuación en realidad se ve modificada, ¿sí? Por esto que nosotros denominábamos gradiente, ¿no? Que entonces lo que teníamos teníamos un gradiente de trabajo, perdón, de calor, más un gradiente de trabajo, correspondía con un gradiente de energía interna. Y siempre cuando teníamos este delta o gradiente, ¿sí? Estábamos hablando de una condición final y una condición inicial, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en realidad cuando nosotros mencionamos esto? Cuando nosotros mencionamos esto, no es válido que nosotros pongamos acá delta de calor y delta de trabajo como cálculo, ¿sí? ¿Por qué no es válido esto? Porque nosotros en realidad estamos hablando del calor de un proceso y el trabajo de un proceso. Pero sí es válido que hablemos de una diferencia de energía, ¿sí? Entonces, el calor y el trabajo se corresponden justamente con un proceso. Entonces, si se corresponden con un proceso, ¿sí? van a tener, o sea, van a depender directamente de cuál sea el proceso que nosotros elijamos llevar a cabo. Entonces, eso nos va a determinar eh, el calor o el trabajo necesario o obtenido, ¿sí? Según sea positivo o negativo. Entonces, va a depender, dijimos, del camino o la forma en la que nosotros decidamos hacer ese proceso. En cambio, la energía interna no va a depender de eso, porque no importa cuál sea la forma que yo elija para llevar a cabo eso, ¿sí? Lo que importa es que yo finalmente lo que hice fue hacer interaccionar la materia de tal forma. Entonces, la condición en la que esté sometido mi sistema va a ser siempre constante o va a ser siempre igual. Esto hace referencia a una diferenciación que podemos hacer entre tipos de variables, ¿sí? Algo que por ahí lo conocen de física o de otras, o de otras materias, ¿sí? Que tiene que ver con que puede haber variables que son o no funciones de estado. ¿Y qué diferencia hay en que sean o no funciones de estado? Es que cuando nosotros tenemos variables que son funciones de estado, no dependen, o sí, del camino, proceso interno. Entonces, esto de que sean o no funciones de estado corresponden a que si no dependen o si sí dependen del camino o proceso intermedio, ¿sí? Que le ocurre al sistema. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, lo que quiero hacer es, no sé, ser millonaria, ¿sí? Y yo juego, o sea, juego la lotería todos los días y en un momento me hago millonaria, bueno, no importa de qué forma lo hice, ¿sí? Yo el proceso, o sea, o no sé, o trabajé constantemente y, no sé, accedí a un préstamo, pude hacer, no sé, pude poner mi emprendimiento propio y me salió bien y entonces gané mucho dinero, bueno, no importa el camino. La condición es que yo finalmente soy millonaria, ¿sí? Entonces, eso sería una variable, ¿sí? que es función de estado, ¿sí? Porque solo depende de la condición inicial y de la condición final. Yo inicialmente no tenía dinero, finalmente tengo dinero. No importa qué me pasó en el medio, la forma no importa. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, o sea, el proceso en realidad de que yo trabajé constantemente, no sé, durante 20 años, o yo invertí todos los días en dinero y energía, en jugar a la lotería, ¿sí? Ese proceso intermedio sí es una función de estado. Perdón, no es una función de estado. ¿Por qué? Porque el camino que yo elegí en el medio, ¿sí? Fue diferente. Entonces, no va a depender de una condición final o de una condición inicial. Va a depender del día a día, ¿sí? Entonces, en termodinámica, ¿sí? Vemos esa diferenciación entre calor, trabajo y energía, ¿sí? En este caso, energía interna, o lo que llamamos como energía interna.
el calor y el trabajo no son funciones de estado, o sea, que no dependen de la condición inicial y de la condición final, sino que van a depender del camino o del proceso que nosotros elijamos para llevar a cabo o para estudiar nuestro sistema. O sea, no es lo mismo que yo caliente directamente de 50 grados a 90, o si yo voy como en escalones, ¿sí? No sé, aumentando cada 1 grado o aumentando cada 5 grados, ¿sí? No va a ser lo mismo, ¿sí? O que yo haga directamente un trabajo, no sé, comprima hasta el tope, o que yo primero comprima la mitad y después haga la segunda compresión, ¿sí? Entonces, el sistema va a responder diferente. Ahora, ¿qué le va a pasar a la em, energía interna? La energía interna solo va a depender, o solo va a ver qué ocurrió, cuál era el estado inicial y cuál era el estado final. Entonces, la energía interna sí es una variable de estado. Entonces, son funciones de estado, lo que tiene que ver con energía, que era la energía interna, y no son funciones de estado, lo que tiene que ver con calor y trabajo. Calor y trabajo. Ahí vamos. Entonces, teniendo en cuenta esto de definir cuándo en realidad tenemos una variable de estado o no, sí vamos a trabajar un poquito más con lo que la clase pasada comentamos que era el trabajo, ¿sí? Porque habíamos dicho que el trabajo podía estar como definido, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. El trabajo podía estar definido como físicamente como una fuerza por una distancia, pero en química o en la materia lo que nosotros podemos identificar son cambios de presión o cambios de volumen, ¿sí? Y la clase pasada habíamos trabajado con un concepto que tenía que ver con una diferencia, perdón, con procesos que tenían que ver, que se llevaban a cabo a presión constante, ¿sí? Y si trabajábamos a presión constante, lo que teníamos en esta ecuación lo que teníamos era que el trabajo era igual básicamente a una presión por un diferencial de volumen, ¿sí? En cambio, si nosotros, bueno, y entonces si nosotros trabajamos a presión constante, ¿sí? Tenemos que identificar o tenemos eh, que, que ser capaces de cuantificar todos los procesos que ocurren en la materia, ¿sí? Que entonces para esto vamos a tener que recurrir todos los procesos energéticos que ocurren en la materia, que solo con la energía interna, que era lo que hoy llamábamos como U, no nos alcanza, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos en procesos a presión constante, básicamente tenemos que recurrir a la identificación de otro tipo de energía que nos permita cuantificar toda la energía que existe o toda la energía que se pone en juego en la materia. Y entonces, en este caso, interacciones. Entonces, en este caso, como decíamos recién, no podemos a través de la energía interna identificar todos los cambios energéticos que ocurren en la materia, necesitamos nombrar o identificar otra variable que nos permita determinar esa energía, ¿sí? Y para eso se recurrió a algo que alguien llamó entalpía, ¿sí? Que como es energía
esa entalpía entonces hace referencia a también una función de estado, ¿sí? Que depende solo del proceso inicial, de la condición inicial y de la condición final. Y que entonces esa entalpía está dada por, esa entalpía va a estar dada, que es cuando ocurre a presión constante, va a estar dada por la energía interna más los cambios de presión por volumen. Ahí. Ahora, entonces directamente lo que relaciona o lo que estudia la termoquímica, ¿sí? Estudia justamente esta energía, ¿sí? Que existe en la materia y que se pone de manifiesto en las reacciones químicas, ¿sí? Esto es lo que nosotros, o sea, con lo que nosotros entonces vamos a trabajar a partir de ahora, ¿sí? Que es con esta condición, ¿sí? De entalpía, ¿sí? ¿Y por qué esta energía o esta forma de energía, ¿sí? Existe o se contabilizó, o se identificó en las reacciones químicas? Porque, ¿qué tiene que ocurrir? O sea, porque no es la propia, lo que nosotros hablábamos hasta hace un ratito, era la identificación de las reacciones, perdón, de la energía que tenían eh, específicamente cada sustancia, ¿sí? Y no importaba cuál era la interacción con otra materia, ¿sí? Sino básicamente la energía propia que tiene cada uno, ¿sí? Es como, bueno, si tenés buena onda o mala onda, ¿sí? Después, si sos compatible o no sos compatible con otra persona para cualquier tipo de relación, bueno, eso es otra cosa. Primero es lo propio, es lo que uno trae consigo, ¿sí? Y eso, por decirlo de alguna forma, es lo que tiene que ver con la energía interna, lo que uno trae o lo que la materia trae consigo. Después tenemos que ver qué pasa cuando la materia interacciona con otra. Entonces aparece el concepto de entalpía, ¿sí? ¿Y por qué aparece el concepto de entalpía? Porque cuando la sustancia está formada, cuando nosotros tenemos que la sustancia está formada, por ejemplo, si yo tengo agua, ¿sí? Y yo quiero, por ejemplo, descomponer esa agua, ¿sí? Yo lo que voy a obtener es hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro, ¿no es cierto? Y entonces básicamente lo que vemos acá es que, ¿qué le tuvo que pasar? O sea, si yo lo veo como las moléculas de agua, perdón, sí, la molécula de agua, sí, la molécula de agua estaba formada por dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno que nosotros ya sabemos de qué forma está por las uniones químicas, porque eso es una unión covalente, porque se comparten pares de electrones, porque se comparte un par entre cada elemento, un par de electrones entre cada elemento, o sea, nosotros todo eso ya lo sabemos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué le pasó en la reacción química al material? Bueno, el material acá, en esta reacción química, lo que está pasando es que se está descomponiendo, ¿sí? ¿Y qué significa que se descomponga en lo que le ocurre a la molécula de agua? ¿Alguien puede interpretar un poquito o se imagina en realidad de lo que estamos hablando? ¿Qué le tiene que pasar a los Eh, átomos según lo que está escrito en la reacción química? Y la voy a balancear, perdón, para que nos quede bien. Ahí. ¿Qué podríamos decir o qué podríamos visualizar en cuanto al agua? ¿Qué le pasa al agua? se separan los átomos que Es, la forman. exactamente. Se separan. ¿Se separan y quedan como todos separaditos o no? No, quedaría el oxígeno por un lado y las moléculas Ahí de va, las ahí va. moléculas
de hidrógeno por otro. Exactamente, me gusta eso. Porque, y me quedo con eso, ¿no? Porque entonces lo que le tuvo que pasar al agua acá fue separarse. O sea, nosotros sabemos que ahí hay un átomo de oxígeno que se está uniendo con uno de hidrógeno, que hay dos uniones covalentes, y lo que tiene que pasar es que esos átomos se separen, ¿sí? Pero estaban juntos, y cuando están juntos hay una energía. Entonces, yo tengo que poner la energía, o el sistema tiene que poner la energía para que eso se separe, se aleje. ¿Y qué pasa cuando están alejados? Bueno, cuando están alejados tiene que existir también una energía que haga que se agrupen, pero que se agrupen de forma diferente, de tal forma que queden los átomos de hidrógeno cerca entre sí, formando dos uniones también covalentes, pero otro tipo de unión covalente, y dos átomos de oxígeno también unidos entre sí, también formando una unión covalente, ¿sí? Pero entre átomos de oxígeno. Entonces, acá la unión era hidrógeno-oxígeno y acá la unión es hidrógeno-hidrógeno y acá oxígeno-oxígeno. Entonces tiene que existir, como decía el compañero, una separación acá y una reagrupación o reordenamiento del otro lado. Y para que todo eso exista, tiene que haber una energía. Tiene que aparecer de algún lado, tiene que surgir una energía. ¿De dónde va a salir? Y bueno, probablemente si esto está de esta forma, es porque el agua, si se separa, puede que sea naturalmente, porque entonces el agua no sería estable, pero en este caso no ese es el caso. Nosotros tendríamos que, para que esto exista, tendríamos que generarle una condición de presión y temperatura específica, de tal forma que las moléculas de agua no permanezcan juntas. O sea, cuando yo estoy entregando temperatura o haciendo una presión, básicamente yo estoy generándole un cambio de energía, ¿sí? Al sistema. Entonces, eso, ¿sí? Esa es la energía justamente, ¿sí? De la que estamos hablando, la que tiene que ver con la interpretación de el rompimiento, por decirlo de alguna forma, de uniones entre átomos y entre moléculas y átomos, para que se vuelvan a agrupar de otra forma que sea mucho más estable en esas condiciones, ¿no? Ahora, si nosotros, entonces, todas las reacciones químicas van a tener van a tener una entalpía característica, ¿sí? Que va a ser propia de cada reacción química. Esa entalpía, como ya fue estudiado esto, ¿sí? Esa entalpía va a estar, esa entalpía va a estar tabulada. Va a estar tabulada para cada reacción química, entonces no importa no importa lo que nosotros estemos estudiando, nosotros vamos a saber, vamos a ir a tablas y vamos a encontrar el valor. Y lo vamos a encontrar con una H o un delta H con un cerito. ¿Qué significa este cerito que nosotros vamos a encontrar? Que como superíndice, que es en una condición estándar, ¿sí? Entonces habla de una energía estándar para la reacción correspondiente. Esa energía estándar para la reacción correspondiente hace referencia a que esa reacción química, por lo general está en la tabla también, ¿sí? Pero que fue realizada o se corresponde con una presión y una temperatura específica. Por lo general, esa entalpía característica de la reacción química responde a una presión de una atmósfera y de 25 grados centígrados. Entonces estamos hablando de que todas las reacciones químicas tienen o todos los compuestos, ¿sí? tienen este valor o podemos encontrar este valor. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, estoy en el laboratorio y quiero identificar la energía que voy a obtener en una reacción química y en realidad digo, bueno, yo quiero saber de antemano cuál es la energía, porque no sé, si estoy trabajando con materiales que son radioactivos, ¿sí? Lo más probable es que tengan algún tipo de interacción nuclear que tal vez la energía sea muy alta. Entonces, no, bueno,
momento, o sea, ¿qué energía va a tener mi reacción química? Bueno, no sé, a 10 grados si estoy en verano, o no sé, o a, qué sé yo, 45 grados si estoy, perdón, a 10 grados si estoy en invierno, y a 45 grados si estoy en verano, o bueno, o no, si tengo la oportunidad de poder mantener estable la temperatura. Pero bueno, para ver puntualmente en qué condición voy a trabajar de mi reacción, en qué condición energética voy a trabajar de mi reacción química, puedo también modificar este valor de entalpía y hacer correcciones para otro valor de presión y de temperatura. Nosotros para este curso no vamos a trabajar con correcciones de presión y temperatura, pero es una parte muy, muy amplia, ¿sí? Que se estudia mucho, inclusive en termodinámica, ¿sí? En la materia propia de termodinámica para los ingenieros químicos, ¿sí? Que justamente tiene que ver con esto, con, bueno, corregir o llevar o hacer cálculos para interpretar qué le pasa a mi sistema fuera de esa presión de una atmósfera y qué le pasa a mi sistema fuera de esa temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, modificar los valores y bueno, y hacer cálculos específicos en cada situación. Si es un cambio de presión, un cambio de temperatura. Nosotros solo vamos a trabajar con los valores de entalpía tal cual aparecen en la tabla, ¿sí? En las tablas. Que por lo general se los vamos a dar, pero bueno, eventualmente si es que no los encuentran o lo que sea, podrían buscar tablas de entalpía y ahí van a encontrar tablas de entalpía para el agua, tablas de entalpía, no sé, para el óxido de calcio, tabla de entalpía para el compuesto que quieran y van a encontrar el valor, ¿sí? Van a poder identificar el valor. Ahora, esta entalpía también se conoce, o sea, el valor de H, me determina de alguna forma, por ejemplo, si la reacción es exotérmica o endotérmica. ¿Por qué? Porque este valor de H, que es de energía, también se conoce como calor de reacción, ¿sí? Y ese calor de reacción, ¿sí? Dependiendo de, por ejemplo, si la reacción es una reacción de formación, puedo decir que va a ser un calor de reacción de formación, puedo decir que es un calor de reacción de descomposición, como en este caso lo que nosotros queremos hacer es descomponer el agua, entonces puedo decir que este calor de reacción es de descomposición, ¿sí? O podemos también decir calor de combustión, que este se usa mucho en lo que tiene que ver con las reacciones de combustión, porque sabemos que propiamente dicho, una reacción de combustión siempre emite un flujo grande de energía, ¿sí? Entonces es necesario identificar cuál es justamente el calor ese de combustión que me va a dar la reacción química, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de combustión, recuerden que básicamente es cualquier compuesto, o sea, un compuesto X más oxígeno, que básicamente lo que da era monóxido o dióxido de carbono más agua más calor o energía, ¿sí? Ese calor o energía es lo que llamamos entalpía, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con lo que denominamos entalpía, ¿sí? ¿Y de qué forma vamos a trabajar con lo que denominamos entalpía? Vamos a trabajar con la entalpía o el valor energético de cada reacción química, siguiendo básicamente dos leyes importantes que necesitamos conocer de la termoquímica, ¿sí? Que una se corresponde con lo que llamamos ley de Lavoisier, y Laplace, ¿sí? Que, eh, que ellos lo que estudiaron fue, bueno, ver qué pasaba con una misma reacción química cuando el proceso que se hacía era el inverso. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, estudiaron una reacción en la que, por ejemplo, querían descomponer algo. Entonces, no sé, por ejemplo, la descomposición de agua. Y entonces vieron que esta reacción química, cuando se quería descomponer agua, daba una energía, ¿sí? Y que esa energía, por decirlo de alguna forma, entonces la energía de descomposición del agua, era identificada como un valor X, ¿sí?
Y después lo que hicieron fue evaluar lo contrario. ¿Qué pasa si en vez de descomponer el agua, lo que estudiaban era el camino inverso, o sea, formar agua? ¿Sí? Y entonces vieron que básicamente cuando se estudiaban las reacciones en su sentido inverso, ¿sí? La cantidad de energía puesta en juego en esa reacción química era exactamente la misma en módulo, o sea, si esto es 30, esto también va a ser 30, pero con signo contrario. ¿Qué va a decir esto? Bueno, que si una es positiva, la otra es negativa, y que no tiene que ver con una composición o descomposición. Bueno, lo que se componga, por decirlo de alguna forma, lo que se arme, o cuando yo esté hablando de formación va a ser positivo, y cuando yo esté hablando de descomposición va a ser negativo. No, 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 no. Eso va a depender de la energía que tenga cada una de las sustancias, porque yo en este caso tengo que descomponer la molécula de agua y armar la molécula de hidrógeno y de oxígeno por separado. Y acá tengo que hacer el camino inverso. Entonces, bueno, esto va a depender, el signo de cuál sea positivo y cuál sea negativo va a depender propiamente de los materiales con los que estemos trabajando. Pero que siempre para todas las reacciones químicas que ellos estudiaban, el valor, el valor era exactamente el mismo en módulo, ¿sí? Solo cambiaba el signo. Entonces yo, si conozco una reacción, puedo inferir la energía que necesita la reacción inversa para que ocurra, ¿sí? Entonces de esto hablaba Lavoisier y Laplace en lo que a reacciones químicas o a energía puesta en juego en reacciones químicas se refiere. Y por otro lado tenemos la segunda ley, ¿sí? Que es necesario que tengamos en cuenta, que es la ley de Hess, ¿sí? Que habla o que estudió, ¿sí? Justamente el tema de, bueno, ver qué pasa con el proceso o el camino que nosotros elegimos en esto de que, bueno, la energía es o sea, la entalpía, que es una forma de energía, es una función de estado. O sea que solo depende de la condición inicial y de la condición final. Y de esto habla Hess, de que si solo depende de la condición inicial y de la condición final, no importa qué camino elegí yo para llevar a cabo la reacción. ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo el compuesto A más B que da C, y entonces esto tiene una entalpía que vamos a llamar X, característica, ¿sí? ¿Qué pasa si yo en vez de elegir ese camino para la reacción química, yo lo que hago es mezclo A más B, pero esto, por ejemplo, me da un intermedio que lo conozco como AB, y después este intermedio AB reacciona para dar C? Bueno, no importa. La cantidad de energía, o sea, el H va a ser siempre el mismo, siempre y cuando los reactivos sean iguales y los productos sean iguales. Qué sé yo, ¿no? Por decir algo, no sé, si yo quiero hacer una ensalada, no importa si yo primero corto el tomate, después corto la lechuga, después, no sé, lavo todo, una vez que está cortado, lo pongo en el recipiente y le pongo los aderezos. O primero, no sé, lavo todas las verduras juntas, las corto todas juntas y las pongo en el recipiente y le pongo los aderezos. La condición inicial y la condición final va a ser exactamente la misma, no importa qué proceso yo hice en el medio, ¿sí? Y entonces esto nos permite trabajar con justamente reacciones. Hay muchas reacciones que no son directas, ¿sí? Como estamos hablando de esta inicial que yo puse acá, ¿sí? Hay muchas reacciones que no se dan de esta forma, sino que necesitan de interacciones o compuestos intermedios. Entonces necesito saber qué energía voy a tener o va a estar involucrada en esa reacción química. Otra cosa que en esto me está faltando aclararles, ¿sí? Es que en todo lo que tiene que ver con termoquímica es importante conocer cuál es el estado de agregación de las sustancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque como nosotros habíamos visto en las primeras clases, ¿sí? Después lo reforzamos un poquito más cuando vimos el tema de gases, nosotros sabemos que no es lo mismo la energía que tienen los átomos que están en estado gaseoso, no es la misma que tienen las que están en el estado líquido, y no es la misma que la que tienen los átomos que están en estado sólido, ¿no es cierto? Entonces, como no es la misma,
No va a ser lo mismo si yo tengo, por ejemplo, acá el compuesto A en el estado gaseoso, el compuesto B en el estado gaseoso, y que me dé el compuesto C en el estado gaseoso, no va a ser lo mismo que si yo tengo A en estado líquido, B en estado sólido y C, no sé, en estado líquido, ¿sí? O sea, la energía también va a depender de cuál sea el estado de agregación de la materia. Entonces, en termoquímica lo que vamos a hacer es encontrar a los compuestos escritos de tal forma que entre paréntesis tengan indicado el estado de agregación. Todos los elementos van a tener como subíndice o como aclaración al final, todos los compuestos, perdón, van a tener siempre el estado de agregación, con la letra que corresponde, sólido, líquido o gaseoso, según corresponde en cada caso, ¿sí? Pero todos lo van a tener que tener, ¿sí? De todas formas, Sí, profe, un compuesto en estado gaseoso siempre va a tener más energía que un compuesto en estado líquido, ¿no? sí, debería ser. Debería Ok. ser así, sí. Sí, sí, sí. Por eso no es lo mismo, o sea, por ejemplo, si yo estoy trabajando con, no sé, oxígeno, bueno, ahora que está un poco más de moda en lo que tiene que ver energéticamente hablando, el hidrógeno, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga el hidrógeno en el agua, ¿sí? O sea, acá, que yo lo tenga acá, ¿sí? Y no es lo mismo que yo lo tenga almacenado, por ejemplo, que yo tenga un tanque en donde tenga hidrógeno gaseoso. La energía que yo tengo en el tanque de hidrógeno gaseoso es mucho mayor que la que tengo en un hidrógeno, por ejemplo, que está en estado líquido, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener que considerar, o es importante identificar el estado para saber la energía que tiene el material, la energía disponible que tengo ahí, ¿no? Porque siempre, a ver, nosotros estudiamos la química tal vez desde un punto de entender qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Dentro de la materia y de la energía, pero ¿para qué? ¿Por qué como ingenieros estudiamos todo esto? Bueno, porque queremos tener evidentemente beneficios, y esos beneficios, bueno, algo directo socialmente tiene que ver con una mejora en la calidad de vida, y esa mejora en la calidad de vida se da por mejores condiciones de vida, ya sea económica, ya sea de un bienestar social, ya sea de un bienestar fisiológico, ¿sí? Hay muchas consideraciones, pero bueno, lo que nosotros queremos es sacar un rédito, ¿sí? Y la energía es algo dentro del material que nos permite directamente encontrar muchos beneficios, ya sea económicos o no sé, o para poder alimentarnos, o para poder calefaccionarnos, ¿sí? O para poder movilizarnos. Entonces, es muy importante esta parte de la materia, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de materiales para encontrar eficiencia energética, ¿sí? No sé si alguno quiere preguntar algo, si alguien quiere o aclarar algo o acotar un poquito algo. Mónica, no sé si quieres hablar algo. No, 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 ahora veremos con los problemas, pero no. Ujú. Bueno, vamos a hacer entonces un poco de práctica, sí, vamos a trabajar un poquito más con esto de las ecuaciones de termodinámica, de termoquímica, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito más y meternos a ver si es que podemos interpretar cuál es el significado de los valores y de las energías puestas en juego y cómo trabajar con ellas en una reacción química, ¿sí? Mónica, ¿querés compartir? Sí, sí, sí. Bueno, buen día, chicos. Vamos a empezar por ver, esto lo van a tener en la página, por ejemplo, acá tienen una tabla de entalpías y da la casualidad que tienen compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos. Subí esta porque me gustó en ese momento, porque está acompañada por dos problemas que les pueden, cuando quieran repasar, les pueden ser útiles. Fíjense, arriba, donde dice tabla 1, es lo que decía Mariela, las entalpías de forma, estas son entalpías de formación. También pueden encontrar tablas donde diga entalpías de enlace. El primer problema que vamos a usar, que vamos a realizar, habla de entalpías de formación, utiliza las entalpías de formación. Fíjense que les marca, están hechas, lo que dieron recién, ¿no? A 25 grados centígrados y una atmósfera.
Les hago una preguntita. ¿Se acuerdan de las condiciones normales de presión y temperatura? ¿Cuáles eran? Una atmósfera para la presión. Y 0 Kelvin o 0 grados Celsius, no me acuerdo cuál es. Una atmósfera y 0 grados centígrados, ¿no es cierto? Y acá estas condiciones, ¿cómo se llaman? Estándar, condiciones estándar. Después Mariela les dijo que cuando uno habla de condiciones estándar, la entalpía lleva este cerito aquí arriba como un exponente. Eso nos indica que son condiciones estándar. Fíjense que las entalpías tienen signos positivos, negativos, de acuerdo a cómo haya sido la obtención de ese compuesto. Y después también, que esto lo van a utilizar, los estados de agregación. Bueno, voy a salir de esta y vamos al problema concretamente. Bueno, vamos a hacer un problema donde, igual que en una reacción, les damos una reacción estequiométrica, pero con los valores de entalpía de cada compuesto. Fíjense, tenemos esta reacción, óxido férrico con monóxido. No está compartiendo, Mónica. Ay, gracias. Espera, a ver, pensé que lo había puesto. No, ahí no se ve. Espera. Ay, muchas gracias. Yo estaba segura. Bueno, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, fíjense que el problema dice formación, dice calcular el delta H de esta reacción para. Me da la reacción, ¿no es cierto? Acá, fíjense, el monóxido de carbono es carbono, es gaseoso, el dióxido es gaseoso, el agua en estado gaseoso, el óxido férrico es sólido, sí, siempre, así que no va a haber problema. Lo que me pide que calcule es el delta H de la reacción, que es lo que llamamos el calor de formación o la entalpía de la reacción. ¿La entalpía es una función de estado? Lo pregunto ahora, después cualquier cosa me lo contestan más adelante. Después que hagamos 1 o 2 problemas, seguramente me lo puedan contestar. Como no tengo lugar, no le puse a cada valor de entalpía para este compuesto, para este corresponde este, para este corresponde este, para este, todos son en kilojoule por mol. No lo coloqué por una cuestión de espacio nada más. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular este delta H de la reacción? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo hacemos para calcularlo? ¿Qué ley aplicamos? ¿Qué es lo que haríamos? A ver. Mariela recién habló de leyes. Y creo que, a ver, hay una ley que les dice, o sea, tienen una forma de calcularlo, que es los calores de formación de quién menos los de quién. Ustedes, para calcular el calor de la reacción, lo que van a utilizar va a ser la sumatoria de las entalpías de los productos menos la sumatoria de las entalpías. Bueno, tengo compañía, chicos, tengo un secretario, una secretaria acá. Buena compañía, esa siempre es buena. A ver, porque chicos, básicamente, no, que digo que esa compañía siempre es buena. Bueno, no, que por ahí la identificación de eso, o sea, yo no lo aclaré cuando desarrollé la teoría, pero sí está bueno que lo veamos acá, porque nosotros lo que tenemos que hacer, o sea, esa energía que puso Mónica ahí para cada compuesto, es básicamente la energía, ¿sí?, que tiene cada material. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo, por ejemplo, para el trióxido de hierro o para el óxido férrico? Yo lo que tengo que hacer es, como decía hoy un compañero, romperlo, desarmarlo, ¿sí? Entonces, esa energía la voy a tener que considerar, pero como esa es
la que tiene el material cuando está así, yo lo que quiero hacer es lo contrario. Entonces, tiene que ir negativa, por eso está atrás ese valor restando, ¿sí? La del monóxido de carbono pasa exactamente lo mismo. Yo lo que quiero hacer es romper esa molécula de dióxido de carbono, de monóxido de carbono. Entonces, lo que tengo que hacer es considerar ese valor, pero con signo contrario. Por eso también es reactivo y va con signo negativo. En cambio, ¿qué le pasa al dióxido de carbono y al agua? Bueno, no, el dióxido de carbono y el agua yo los quiero obtener así como están. Entonces, esos valores energéticos los tengo que considerar con el signo que corresponden, que tienen ahí. Entonces, por eso es que primero sumo las entalpías de los productos, después sumo las entalpías de los reactivos y después las resto ambas y hago productos menos reactivos, ¿sí? O sea, condición final menos condición inicial, ¿sí? Tengan en cuenta que o sea, las unidades en las que les dan los valores, ¿sí? De las magnitudes o de las variables que estamos identificando. En este caso estamos identificando entalpía y el valor que puso ahí Mónica fue kilojoule por mol. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, para el agua, ¿sí? La molécula de agua libera, porque es negativo, perdón, absorbe, porque es negativo, 241.6 kilojoule por cada mol, ¿sí? Y bueno, y en mi reacción química, ¿yo tengo un mol? No, hay 2. No. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, cuidado. Trabajemos con las unidades y sepamos entender y visualizar con qué valores estamos trabajando. O sea, ese valor de entalpía corresponde a la cantidad de energía que necesita una molécula de agua para ser molécula de agua, ¿sí? Entonces, esa molécula de agua necesita absorber ese mol de agua necesita absorber menos 241.6. Ahí tengo 2 moles, entonces lo voy a tener que multiplicar por 2 a ese valor, ¿sí? O sea, por los 2 moles. Bueno, Perdón, si me ayudan, aplicamos esta fórmula. A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo empezamos? A ver, ¿qué les parece? Sería... Profe, Sí. perdón, a mí me queda una duda. ¿Por qué queda todo en resultado negativo? Espera, no te entendí. ¿Por qué quedaría todo en resultado negativo? ¿O no prestaste atención a esa parte? ¿O no es que, me quedó claro? es que esto es propio, o sea, los valores que Mónica puso ahí, en ese caso el menos 829.7, el menos 110.4, el menos 393.5 y el menos 241.6, son valores que están tabulados. O sea, no es que dan todos negativos en este Están caso. sacados de una tabla. Exactamente. Entonces, Ok, yo ok. acá tengo que copiar los que van, los que están en la tabla, no puedo cambiarles de signo. Sí puedo interpretar que si son negativos todos, es porque todos necesitan absorber energía, ¿sí? Porque sabemos que el concepto de positivo es que sale, negativo es que entra, o al menos con lo que trabajamos nosotros. Está. Pero está tabulado. El signo ahora en este momento no lo decidimos, ¿sí? Claro, por ahí no me di Está cuenta medido. cuando les mostré recién la tabla, la idea era que ustedes vieran que ya estaban los valores ahí. Igual esto que ven así, les dejé estos links abajo para que puedan entrar y puedan ver tablas. A ver, yo encontré un montón, me gustaron estas porque las usé para los problemas, pero aquí abajo van a ver que después Mariela, cuando les subo el material, tienen varias páginas que son de tablas. Son exclusivamente para que vean que ese valor no lo inventamos, de algún lado salió. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Si tienen alguna otra duda, pregunten. Está bien que vayan preguntando. Porque en sí la operación matemática es muy sencilla. El tema es que puedan entender, porque nosotros les vamos a preguntar esas cosas, no a ver si les dio 20 o 21. Queremos que entiendan bien lo que está pasando acá. Así que si tienen alguna otra duda, no hay problema, interrumpan. Chicos, a ver si me ayudan a empezar. Sí, sería menos 829,7, ¿no? Espero, a ver si alguien dice otra cosa. Más Fíjate que, porque ¿qué dice acá? ¿Entalpía de quiénes? de los productos. Claro, ¿y cuáles son los productos? Estos que están acá.
Entonces, Ah, está bien. está bien, dale. Sí, sería menos 393,5 Esperá, despacito. por 3. Ah, me gustó, eso me gustó. Bien, entonces pongo esto acá. Por 3. Sigo. Más Ujú. menos 241,6 por 2. Bien. ¿Y ahora? Menos, serían ahora sí los reactivos. Sí. Menos 829,7 por 1. Más menos 110,4 por 3. Voy a hacer una pequeña aclaración porque de los problemas que colocamos esto no aparece. Supónganse, porque no lo vamos a poner ahora el problema. Supónganse, lo agrego y lo borro, nada más que para que lo vean. Que acá hubiese habido más oxígeno, ¿no es cierto? Ay, cualquier cosa puse. Espera. Hubiera habido oxígeno ahí. ¿No? Y la entalpía de esta sustancia, cualquiera sea que esté libre, al estado libre, acá no les vamos a dar el valor porque es cero. Si acá hubiera habido oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hierro solo, vamos a suponer que hubiera habido hierro nada más, bueno, hubiéramos puesto nada más que cero. Aclaro eso por cualquier cosa. ¿Qué hice? A ver, ahí está. O sea, si acá en lugar de haber habido oxígeno hubieran tenido hierro, vamos a suponer, bueno, el valor de entalpía, como está el estado libre, es cero. Les hago esta aclaración porque no hay problemas que tengan que colocar el cero, ¿saben? Nada más que por eso. Bueno, chicos, esta cuenta Falta ustedes no. un signo. ¿Me falta un signo? Sí, ¿En delante dónde? del 829. De los 829. Ah, sí, esperen, cuidado. ¿Qué signo va? El de Bien. valores y menos, después se transformará en un más. O sea, vos restás los de los productos, las entalpías, menos las entalpías de los reactivos. Este menos va porque el valor de entalpía es negativo. No sé si esa es la pregunta tuya. Sí, es que faltaba por eso. Gracias. Pero pensé que alguien me preguntó otra cosa, ¿no? Bueno, díganme, chicos, ¿qué valor da eso? Más que todo nos interesa hacer algún comentario con respecto al valor. Si alguien lo tiene. $1.300. ¿Está, chicos?
Puede ser menos 508,8, Menos, esto es lo que me 508,8. interesa, menos 508. ¿Todos Sí, como 8. coinciden? Perdón, no te escuché, ¿qué? 8. ¿Qué dicen los demás? ¿Hay algún otro que haya hecho el cálculo? Estoy en eso, profe. ¿Coincidís? Ahora le digo, El tema- estoy en eso, estoy en eso. El tema es el siguiente. Nosotros acá lo que les podríamos preguntar es, ¿qué tipo de reacción es esta? O sea, es una reacción. ¿Es exotérmica? ¿Es una reacción exotérmica o es una reacción endotérmica? Esta es una pregunta que podría surgir. Otra pregunta podría, y después a partir de esto les podemos decir, ¿qué significa? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, la reacción libera o absorbe calor. ¿Mm? Profe, tengo dos consultas. Sí, El primer número, ¿no sería menos 393? En vez de menos 395. Claro, abajo está como menos 395,5. Y con esa corrección, respecto, sí. a la derecha hay un menos, en ese caso iría un más antes de los paréntesis. En este caso vas a tener en este un más, ¿no es cierto? O sea, vos primero haces menos, bueno, acá por 1 te va a quedar menos 829, Ahí sí. más menos este. Vamos a suponer que te dio El, 1100 algo, porque este es por 3, son Sí, a mí 300 me dio más. eso. Bueno, 1165,2. pero ¿qué pasa? Los dos son negativos, va a ser más 1100 tanto. claro, ahí no iría un más en vez del menos. Pero este no es mayor, porque yo recién hice la cuenta más o menos, fíjate que esto es 400 por 3, 1200, y ponele que sea 1100. Y este es, yo no tengo este resultado, este también va a ser negativo por 2, tenés 400, ya, ¿no? Más, estoy haciendo una cuenta. Entonces, ojo, porque esto, si querés lo ponemos así, para que se, a ver acá, Mónica, ahí. ¿Mm? Primero tenés que resolver este corchete y después este corchete. Mónica, Bien, perfecto. ¿Está bien, chicos? Chicos, es que yo estoy tratando de buscar ese resultado de 500 y pico, pero me da 1165. ¿No? No. Puede ser que me haya equivocado, ¿eh? No, ahí lo separé como lo separó Mónica y sí, me da menos 502,8. bueno, Si no, sin separarlo pero me da ¿sabés por qué lo 1665. separé así? Porque vos fíjate, a vos lo que te dice, suma las entalpías de los productos, sumalas. Después a ese resultado, restale la suma de las entalpías de los reactivos. Por eso es que los dividí así. Ahí estás aplicando, es una forma de las expresiones de la ley de Hess. ¿Mm? Bueno, Claro, sí, ahí sí me da 502,8. bueno, quizás ayudó, ves que esos comentarios ayudan para que uno mejore esto. Bueno, acá ven esto, yo les puedo poner ahora ahí, por ejemplo, una tabla de entalpías, pero estas son entalpías de formación. Igualmente, Mariela, cuando le suba el material, van a estar las 3 tablas, pero si ustedes ponen en internet tabla de entalpías, van a ver que no hay ningún inconveniente. De hecho, ustedes no las van a tener que buscar, ¿sí, chicos? Nosotros les vamos a colocar los resultados de las entalpías. Este problema lo dejo para que lo hagamos después, porque es muy parecido al anterior. Me interesaría hacer este problema, que es otra manera de mostrar la ley de Hess. Fíjense, a mí me pide
Dice, dadas las ecuaciones termoquímicas siguientes, las ecuaciones, porque ¿qué datos me da? Me da estas otras dos ecuaciones. Fíjense. Me da estas dos ecuaciones y me dice, yo lo que tengo es esto, yo no tengo una tabla como la de recién, del ejercicio de recién, que les pude decir, la entalpía del monóxido de carbono era 110, la del dióxido 393, no tengo eso. Y yo quiero que me calculen la entalpía de esto, de esta reacción. Pero encuentro, buscando tablas, que hay reacciones donde figura la entalpía de esa reacción, y me van a decir, ¿y para qué me sirve? Porque ¿sabéis qué? Fíjate, este compuesto, que es el etanol, está acá. Este compuesto, que es el eteno, está acá. Acá hay agua, acá hay agua, acá hay agua. Si yo lo trabajo matemáticamente, quizás pueda llegar a esto. ¿Qué estoy diciendo? Fíjense, el problema de recién, fuimos a la tabla, sacamos los valores de entalpía, por ejemplo, de este y de este, aplicamos la ecuación delta H igual la entalpía de los productos menos la de los reactivos, y lo calculamos. Pero ahora vamos por otro camino, no usamos la tabla para eso. O sea, usamos otra información donde están las reacciones que contienen estos elementos, estas sustancias, y que tienen sus entalpías. ¿Se comprende lo que digo? Nosotros vamos a trabajar matemáticas. Esto ya lo traigo hecho. No es que nosotros en un examen les vamos a decir, chicos, tomen esto y resuelvan la entalpía. No. Acá es para mostrarles que la entalpía se puede calcular de otra forma. ¿Qué puedo hacer acá? La ecuación 1, a la ecuación 1, perdón, a la ecuación 2, yo le resto la ecuación 1. ¿Qué estamos diciendo con eso? Vamos a tratar, trabajando esta ecuación y esta, llegar a esta. Bueno, acá sí que voy a necesitar colaboración de ustedes porque saben que me equivoco bastante. Acá, a ver. Ya arranqué mal. Voy a copiar la 2. ¿No? Copio la 2, los reactivos de la 2. ¿Y qué hago ahora? Coloco, voy a restar los reactivos de la ecuación 1. Copio los reactivos, pero ¿qué hago ahora con el signo, chicos? Tengo que cambiar el signo de toda la ecuación 2. 1, perdón. De la 1 se los cambio. Así que les pido que ustedes me ayuden si en algún momento me equivoco. Bien. Esto lo copio. Lo pego acá. Perfecto. Ahora, ¿qué copio? Los productos de la ecuación 2. Observen que cada uno de los compuestos de las ecuaciones indica el estado de agregación. Indican qué estado de agregación tienen. Bien, ¿y ahora? El producto de la ecuación 1. Cambiando el signo. Exacto, les cambio el signo. Lo pongo acá. Bien, a ver, le cambiamos el signo acá al dióxido de carbono, y le cambiamos a las 3 moléculas de agua. Bien, fíjense, por ejemplo, ¿qué podría simplificar yo acá? ¿Qué podría simplificar yo acá para que
me quede, o cómo podría trabajar yo esto. ¿Cómo lo puedo trabajar? Acá tengo 3 moléculas de oxígeno. Esas 3 moléculas de oxígeno se simplifican con las otras 3 de la ecuación 1. Impecable. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Simplificar las 2 moléculas de monóxido de carbono. Monóxido, no, dióxido. Dióxido de carbono. Espérate que no sé qué toqué. Acá. Algo de dibujo. Bien. Estas de dióxido de carbono. Con las otras de dióxido de carbono que están acá. Fíjense cómo se va achicando la ecuación, porque esta se simplificó. ¿Puedo sacar algo más? Sí, te quedaría una sola molécula de, sería O sea, a ver. monóxido de hidrógeno. Bueno, o sea, ¿puedo hacer algo con el agua ahí? Sí, te quedaría una molécula negativa. Exacto. Entonces, me queda esto acá. Esto acá. Y el agua, espérate, no sé si la copié bien. Sí, creo que sí. No, yo la quería copiar de nuevo, ¿viste? Para sacar el agua. ¿Entendés? Lo que me acabas de decir, claro, lo quería corregir. Acá, ahí está. Espera que lo copio, lo pego abajo. Copio, pego abajo. Y ahora sí, decime cuál saco. ¿Esta? Sí, te quedarían menos y la molécula de agua. Perfecto. Bueno, esto si lo acomodo, fíjense, este negativo, ¿a dónde pasa? Positivo del otro lado. O sea, la ecuación queda exactamente igual a la que teníamos al principio, ¿o no? Porque este valor negativo va a pasar del otro lado. ¿No es cierto? ¿O no? A ver, espérate que miro la que tenía arriba. Claro, queda el eteno y me da, entonces lo coloco. ¿La había puesto yo acá recién? Está. Este va de este lado y va. ¿Y el agua dónde queda? Del lado De los reactivos, ¿no? Sí, de los reactivos. Más una molécula de agua. Bueno, ¿qué estoy indicando con eso? Al haber hecho esto, ¿qué estoy demostrando? Que yo ahora, si hago la entalpía de la ecuación 1, de 2, o sea, yo hago la entalpía de la ecuación 2 menos la entalpía de la ecuación 1, voy a obtener la entalpía de esta ecuación. O sea, yo la entalpía de esta la voy a poder obtener
habiendo hecho todo este camino, que no era usar la tabla y tener las entalpías de cada uno de los compuestos. Yo no tengo acá la entalpía de este y de este, pero tenía estas ecuaciones y me llevaron a que si yo ahora resto esta entalpía menos esta otra, estoy consiguiendo la entalpía de que me piden, que es de la reacción, igual que en el problema anterior, pero hago otro camino. ¿Qué ley se está cumpliendo? ¿Qué ley se está cumpliendo? Es el otro valor, Mónica. Ay, me fui a otro lado. Perdón, tenía que poner la 1. ¿Qué ley se está cumpliendo si yo hago este camino? Chicos. ¿O qué estoy? A ver, si no quieren la ley. Cuando Mariela empezó a explicar todo esto, les dijo, por ejemplo, hay variables, el caso del volumen, la presión, hay variables que sí interesa el camino que yo siga para calcularlos. Y esas no son variables de estado, o sea, no son funciones de estado. Pero hay otras que yo, si calculo el camino que yo haga para calcularlo, va a ser el mismo. O sea, el resultado que voy a obtener va a ser el mismo y no me importa. ¿A qué se refería? A la entalpía. A la entalpía. O sea, yo estoy demostrando que la entalpía también es una función de estado. Y hay una ley, que es la ley de Hess, que es lo que Mariela les marcó, que es una de las últimas leyes que les marcó, que lo que dice que no importa el camino seguido para calcular la entalpía, por ejemplo. Y una pregunta les hago. Si esta es la entalpía, vamos al problema número que habíamos hecho hoy del 800 y pico. Si esta es la entalpía que yo necesito para que se forme el monóxido de carbono, 110, ¿no es cierto? ¿Cuál será la entalpía para que o sea, yo pueda obtener carbono y oxígeno por separado? ¿Cuál será la entalpía? Denme un segundito, chicos. ¿Entienden qué es lo que preguntó Mónica? Obtener la entalpía de cada, ¿cómo se llama? De cada molécula, no, de cada átomo. No, si vos, por ejemplo, no importa el valor, es 110 para formar, a ver, cuando yo fui a la tabla, dije la entalpía de formación del monóxido de carbono es 110. Si yo tengo monóxido de carbono y quisiera obtener por separado carbono y oxígeno, ¿qué entalpía voy a necesitar? El número. 110, 220. ¿110? Claro, ¿quién dijo eso? No ustedes, sino me refiero a qué ley responde eso.
Hoy Mariela, cuando estaba terminando la clase, les marcó que había 2 leyes más que tenía que enunciar. Una fue la ley de Hess, que les indica que las funciones, por ejemplo, como la entalpía, son funciones de estado y que no importa el cambio, o sea, la ley la enunció de otra manera. Yo lo que les estoy diciendo es, la ley de Hess responde a que cuando tengo una función de estado, no importa el camino que siga para calcularlo. Les habló de la ley de Lavoisier, Laplace, que dice que si quiero formar un compuesto, necesito una energía X. Pero si yo lo que quiero es que, por decirlo de algún modo un poco más grosero, yo quiero desarmarlo ese compuesto, ella les habló del agua y que tenían después hidrógeno y oxígeno, yo necesito la misma energía, pero, ¿qué les dijo del signo? ¿Qué cambia? Exacto, o sea, es el mismo valor, lo único que cambia es el signo. Bueno, hacemos otro problemita más, pero que habla de las energías de enlace. No entendí. ¿Cómo obtendría el...? O sea, viste que ella hoy marcó el tema del agua, ¿no es cierto? Vamos a suponer que vos vas a la tabla y encontrás en la tabla que para formar, te estoy inventando un valor cualquiera. Vos para de pronto pasar, para obtener agua líquida, vamos a suponer, necesitas 200 kilojoules por mol. 200 signo positivo, supongamos. Estoy inventando un valor cualquiera. Ahora, si vos querés desarmar esa molécula de agua y obtener por un lado hidrógeno y por el otro lado oxígeno, va a ser la misma que el valor que necesites, el mismo que para formar agua, pero con el valor cambiado. ¿No se entiende? Sí, ahora sí. O sea, Laplace lo que dijo, Lavoisier Laplace lo que dijo es que la energía que se necesita para formar una sustancia es la misma que se necesita para descomponerla con el signo cambiado. Les digo porque esta, la ley de Hess, y hay otra ley que ella nombró al principio, cuando ella empezó la clase, son fundamentales para el parcial. La voy a hacer ahora. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Que cuando hacían, ustedes calculaban el calor de formación con un calorímetro, ¿se acuerdan? Les habló del termo. ¿De energía? ¿Qué? Perdóname, ¿qué? La conservación de energía. Exacto. Esa es la primera ley de la termodinámica. Les marco esto porque es muy común que en los parciales que les digan, Lavoisier Laplace dijo que la energía se conserva. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan según lo que vimos en clase? O sea, lo que desarrollamos hace un ratito y lo que estuvieron trabajando con Mónica. ¿Querés que la repita, Mariela? Sí, por favor. Lavoisier Laplace dijo que la energía se conserva. ¿Verdadero o falso? Mónica, igual por ahí también es porque los chicos no tienen el apunte, o sea, cargado esto que vimos hoy. Entonces, capaz recordar los nombres, por ahí no se acuerdan, no sé. En todo caso, que digan ellos. A ver, cuando hablamos de la primera ley de la termodinámica, lo que estamos diciendo es que la energía se conserva.
Entonces, repito, 3 leyes fundamentales tienen en termoquímica y en termodinámica. Lo primero que enuncian es, la energía se conserva, es la primer ley de la termodinámica. Después viene, Mariela, yo voy en el orden que Mariela la fue dando, no quiere decir que en un libro puede estar de forma diferente. Después Mariela les habló, y ella hizo una salvación, me estoy acordando hoy cuando habló. ¿Qué condición se tenía que cumplir para que para que la energía se conservara? Fue algo muy sutil, ella lo dijo así como al pasar, pero, por ejemplo, si yo caliento una olla con agua, la energía, esa tiene cierta energía, yo le estoy entregando, ¿se va a conservar ahí? Ella hizo una aclaración parecida y les dijo, Mariela, corregime si no, pero yo me acuerdo cuando vos empezaste porque lo anoté, vos les aclaraste, siempre y cuando el sistema sea... Sí, sí. Siempre y cuando sea un sistema cerrado, profe. Claro, porque fíjate vos, que se te puede hacer una pregunta así, ¿la energía siempre se conserva en un sistema abierto? ¿Y vos qué decís? Que es falso. Entonces, primera ley de la termodinámica, la energía se conserva. Ley de Hess, función de estado, la entalpía, vaya por el camino que vaya, no importa. Y, el resultado va a ser el mismo. Estoy resumiéndolo, después lo van a tener escrito mejor. Y Lavoisier-Laplace lo que dijo, para formar un compuesto necesito una cierta energía. Pero si yo quiero descomponer ese compuesto, necesito el mismo valor de energía, pero con signo cambiado. ¿Quedó claro, chicos? Yo pienso que sí, ¿no? Sí, sí, Y no responden, entonces podemos asumir cualquiera de las dos, cualquiera de los dos caminos. No, pero... Tengo un problemita, esperen porque tengo un problemita por acá y no sé dónde lo puse, es el problema 9. Acá está. A ver si es este. Sí. Problema, sí. Acá está el problema 9. Fíjense, acá vamos a hablar, cuando ustedes, de esas tablas que les marqué, que les di el link, la última, es una tabla de energías de enlace. A ver, ¿para qué la puedo usar? Por ejemplo, yo acá tengo hidrógeno más cloro, fíjense, gaseosos los dos, que me dan cloruro de hidrógeno, gaseoso. Yo quiero calcular el delta H de esta reacción. En definitiva, ¿qué estoy haciendo en esta reacción? Estoy formando el cloruro de hidrógeno, o sea, va a ser el calor de formación del cloruro de hidrógeno. ¿Me siguieron en lo que dije? Sí. Ustedes acá tienen 2 pasos previos importantes. No es que yo pongo en el frasco, se encuentran el cloro, el hidrógeno, así nomás, Mariela algo y dijo hoy también, y se forma el cloruro de hidrógeno enseguida. Primero, tiene que suceder, bueno, el tiempo que se desarrolle esto, bueno, no estoy hablando de tiempo, yo lo que estoy hablando de energía. Yo tengo y la molécula de hidrógeno, que tiene un enlace como acá, esto que estoy marcando. Cuando poníamos la rayita ahí, ¿qué enlace hay? ¿Qué tipo de enlace? Simple era, ¿puede ser? ¿Y qué más? Pero no me queda claro si es iónico o covalente. La unión entre dos metales. No, hidrógeno no es metal, ¿eh? Si bien en la tabla está ubicado con los metales, es un no metal, es un... Era Bien. reacción. Entonces, son 2 no metales. ¿Qué tipo de unión tengo acá?
covalente. Sí. Bien. Si es covalente, yo tengo que romper esto, le tengo que entregar una energía o quitarle energía, va a depender el tipo de reacciones que estemos hablando, pero acá tengo que entregarle energía y me va a quedar el hidrógeno. ¿Se acuerdan cuando vieron el mes pasado, creo que fue, Mariela, cuando dimos, ¿se acuerdan del complejo activado? Que antes se tenían que romper la sustancia, o sea, en este caso se tiene que romper esta unión para que a ustedes les quede hidrógeno, hidrógeno, y esta ruptura lleva esta energía. Es la energía para romper esa unión. Esto lo saqué de tabla. Les hago una pregunta. Kilojoule, ¿es unidad de qué? ¿De temperatura? Energía. De calor, ¿no es cierto? De calor. Bien, les digo esto porque hay tablas que en vez de decir kilojoule por mol... Mónica, ahí recién uno de los chicos dijo el concepto apropiado, o sea, energía. Ay, Calor, perdóname. trabajo, Sí, lo escuché a un chico que dijo, pero si había otro no me di cuenta. No, está bien, está bien. Ahora, chicos, kilojoule, a veces puede ser que la tabla esté en calorías por mol. Bueno, fíjense que con el cloro pasa exactamente lo mismo. El cloro es una molécula de cloro. Se rompe, para que quede de este modo, lleva esta cantidad de energía. Entonces, el cálculo va a ser como aplicamos la ley de Hess igual. Estos serían los productos y estos los reactivos. Yo acá voy a tener que tener en cuenta la energía para romper, que en definitiva es la energía de enlace, para romper este enlace y este enlace. Y después voy a necesitar la energía para que se una el cloro y el hidrógeno. Pero, ¿se acuerdan que hoy, cuando hacíamos la operación, el primer problema, teníamos en cuenta este coeficiente? Bueno, acá lo mismo. Ustedes tienen que para que se una el hidrógeno con el cloro, necesitan esta cantidad de energía. Chicos, no sé si lo estoy explicando bien claro. ¿Lo van entendiendo? ¿Ese también es un valor de tabla? Todos son valores de tabla. Y fíjate una cosa, tiene que ver con lo que dije hoy. Si de pronto, si yo quiero romper este valor, si yo quiero romperlo, o sea, yo voy a ir a una tabla que sea energías me va a dar las energías de enlace, ¿sí? Ahora, si yo en lugar de haber roto esto, si la ecuación fuera al revés, yo tengo esta sustancia y voy a ir para este lado, este valor va a tener el signo cambiado. Yo voy a tener que tener en cuenta qué es lo que me proporcionó la tabla. Vuelvo a decir, yo estos valores los saqué de la tabla. Ahora, yo quiero unir el hidrógeno con el cloro para formar cloruro de hidrógeno. La energía de esa unión es 430 kilojoules por mol. Y ahora lo que hago es aplicar nuevamente la ley de Hess, donde decíamos la sumatoria de las entalpías de productos menos la sumatoria de las energías de reactivos, me van a permitir conocer la energía de esta reacción, pero que en definitiva es la energía que necesito para formar el cloruro de hidrógeno. ¿Sigo? Sí, bien por ahora. ¿Se animan a hacerlo? O lo hacemos juntos, como quieran. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero sería la sumatoria de los productos. Así que sería 2 veces 244 kilojoules sobre mol. A ver. Perdón, 430. Vi mal. 2. Sí, tenés razón.
430. Menos la suma entre 436. O sea, que este sería el corchete para que no pase lo de hoy y los confunda. Acá empezamos a hablar de los reactivos. ¿Qué valor entraría acá? 436 por 1. Chicos, no estoy colocando las unidades para hacer simple la reacción, la ecuación. Más 244. Bueno, esa sería la operación que tenemos que hacer. Nada más. Me dio 180 me da 180, eso, bro. sí. Sí, correcto. Serían- 180. ¿180 qué? Kilojoules sobre mol. Ujú. La Sí. equivalencia con las calorías, ¿cuánto es? Ay, ¿Y no no la sería sé. 180 calorías sobre mol? No, O algo sinceramente, así, ¿vos la sabés, Mariela, de memoria? No, yo no la sé de memoria. No Perdón, fijaba. última ¿cuál? la La busco. equivalencia entre joule y calorías. No lo sé de pero memoria. la buscamos. Creo 4,18 joule, algo así, era una Sí, caloría, algo así. ¿saben de dónde sale el Joule o Julio? De este señor que encontró la conversión en honor a él. Una caloría son 4,18 joule. Claro. Él lo que encontró, que cuando hacía como si fuera un lavarropas o una licuadora, porque hoy no hay lavarropas casi de los que giran así comunes, como si fuera una licuadora, él observó que el agua, o sea, yo le entregaba energía mecánica con el movimiento centrífugo del agua, ¿no es cierto? Y ¿qué le pasaba al agua al cabo de un cierto tiempo? Se calentaba. Entonces, él encontró que entre el trabajo mecánico y de pronto, o sea, esa energía que yo le entregaba de movimiento al agua, lo que hacía la calentaba. Entonces, en honor a este señor Joule, se colocan estas unidades, ¿no? Siempre aparecen en honor a alguien. Así como Kelvin, todas vienen por alguien. ¿Cuánto dijiste que es el kilojoule? ¿Joule es un joule o una caloría, Mariela? Una caloría son 4,18 joule. Incluso en la guía de trabajos teóricos, que no lo hice, porque una cosa que cuando empezamos a trabajar con esto, no lo comenté en el otro grupo tampoco, Mariela, en la página que tiene sistemas con ejercicios resueltos, que es de años anteriores, hay 2 o 3 ejercicios resueltos, y son precisamente los 2 o 3 primeros de la práctica. Y hay además, así como hicimos el ejercicio ese que restamos 2 menos 1, la ecuación 2 menos la 1, hay uno más complicado que es la 3, le sumo el doble de la 2. No lo quise hacer en clase porque ya lo tenían hecho ahí, por eso busqué este otro. Pero está bueno que miren la página. Creo que es química CIS, una cosa así, ¿no, Mariela? Sí, igual está en el CBG, está cargada la página. Fíjense, mírenlo, porque hay un par de ejercicios resueltos y uno tiene que ver con estas unidades. Así que está bueno que lo miren, porque también la profesora titular lo que les puso, ¿se acuerdan que R para gases vale cuánto? ¿Se acuerdan? El R que vimos en los gases, la constante universal de los gases. 0,082 litros por atmósfera grado Kelvin mol. Pero ahí en ese ejercicio lo pasa a otras unidades, porque R se puede expresar en otras unidades. Así que está interesante para que los vean los problemas, porque uno les puede preguntar, ¿R viene solamente en estas unidades? O sea,
todo sirve para hacer alguna preguntita. No es que les vamos a hacer calcular R en otras unidades. ¿Se entiende? Bueno, no sé si, Mariela, yo creo que es suficiente ya. Sí, no sé si tienen alguna duda, si quieren, Chicos, sí, obvio. si quieren preguntar algo, si quieren que trabajemos con algún tema un poquito más. La idea es que ustedes a partir de hoy puedan trabajar con el cuestionario online que tienen, o sea, con el trabajo práctico, con el cuestionario online. Y bueno, ustedes particularmente, o sea, con ustedes particularmente vamos a tener, o sea, la semana que viene no vamos a tener actividades porque, bueno, es el día del estudiante. La otra semana hay mesa de finales, así que tampoco vamos a tener actividades, así que tendríamos recién en 21 días nos encontraríamos, retomaríamos las actividades de la cátedra. Así que, bueno, nada, van a tener para trabajar con todo esto, cualquier cosa, nos escriben por mail porque tenemos como bastante tiempo. Y bueno, yo voy a hablar con la profesora titular de la cátedra y vamos a definir la segunda instancia de evaluación, así que he llegado el caso de que antes o sea, que yo sepa mañana o pasado la semana en la que vamos a tener la segunda instancia de evaluación, yo se los voy a mandar por aviso a través del CBG para que ya estén más o menos visualizando la semana en la que podría ser. Obviamente que no va a ser cuando nosotros retomemos las actividades, o sea, la primera semana de octubre no va a ser. Eh, Supongo que será recién la segunda o la tercera semana de octubre, pero bueno, vamos a ir definiéndolo, ¿sí? Y como les dice Mariela, chicos, si tienen dudas, aprovechen. Vamos a suponer, ustedes no tienen clase la semana que viene, pero no quiere decir que no podamos formar un día un Zoom y juntarnos y sacarles algunas dudas. Así que aprovechenlo. Exactamente, porque nosotros, o sea, o sea, no generamos como de por sí, porque estar ahí esperando para que alguien se una, es difícil la interacción de los alumnos en una cátedra como, o en el Zoom normal de la cátedra, así que en una, o sea, em, en una clase de consulta es como si estamos solas con Mónica no vale la pena, ¿no? Entonces, frente a la inquietud de ustedes, nosotros estamos totalmente dispuestas y abiertas para poder trabajar, ¿sí? Así que ustedes plantéennos que lo armamos, ¿sí? Bueno, nos vemos, chicos, hasta el martes. Una consulta. ¿El Sí, parcial claro. entraría hasta esto o puede ser que entre algo más? Entraría hasta lo que veamos, probablemente entre o sea, la próxima unidad. Por eso digo que no creo que sea la segunda semana de octubre, sino probablemente la tercera semana de Claro, porque octubre. líquido siempre entra. Ujú, exactamente, una unidad Sí, más sí. seguro que va a entrar. Listo, listo. ¿Y el cuestionario sobre esto, disponible hasta dentro de 3 semanas, podemos o cuándo? Van a tener probablemente una semana. En el caso de que alguien tenga algún inconveniente, me avisa, ¿sí? Pero van a tener probablemente solo una semana, ¿sí? O sea, la semana que viene. Dale, listo, gracias. Bueno. Una semana contando siempre desde hoy, ¿no, profe? Sí, Sí, sí. Listo, por lo listo. general yo siempre lo dejo abierto hasta inclusive un día más, o sea, como el miércoles recién lo cierro, o sea, como todo el día, ¿sí? O el miércoles a la nochecita lo cierro. Joya, profe. Bueno, chicos, que trabajen muy